Su esposa rechazó la intimidad, diciendo, «No me toques. Yo decido qué hacer con mi cuerpo». Al día siguiente, él rechazó sus exigencias. «Yo decido qué hacer con mi dinero». «No me toques, Mark. Yo decido qué hacer con mi cuerpo». Esas fueron las palabras exactas que Helena Turner le dijo a su esposo antes de cerrar la puerta del dormitorio con tanta fuerza que las paredes temblaron, dejándolo destrozado en la cama. No tenía ni idea de que el hombre silencioso al que había rechazado durante meses ya había construido una barrera financiera tan hermética que todo su plan se derrumbaría en una sola audiencia judicial. Lo que sucedió a continuación te hará replantearte todo lo que creías saber sobre el matrimonio, la lealtad y las consecuencias. Espectadores, ¿alguna vez han visto cómo la arrogancia se convertía en pánico en tiempo real? ¿Y qué harían si la persona a la que aman los tratara así? Dejen sus opiniones en los comentarios. La suave luz del atardecer se posó sobre la casa de los Turner con un cálido resplandor, extendiéndose por la sala de estar de concepto abierto y posándose sobre los pisos de madera pulida como una suave manta. Mark Turner entró desde el garaje con la serena confianza de quien construyó su vida pieza a pieza, ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Su camisa negra de trabajo olía ligeramente a aceite de motor y metal frío, prueba de otro largo día en el taller mecánico de su propiedad, donde el zumbido de motores y maquinaria parecía más predecible que cualquier cosa que sucediera dentro de la casa. Dejó las llaves en el pequeño cuenco de cerámica cerca de la puerta y se tomó un momento para respirar, dejando que el familiar aroma a hogar le llenara los pulmones. La casa se veía perfecta por fuera. Techos altos, decoración de buen gusto, luces tenues que brillaban en lámparas que Helena había elegido años atrás. Sin embargo, bajo la belleza se escondía una quietud incómoda que llevaba meses invadiéndola. Entró en el comedor, donde Helena estaba sentada al fondo de la larga mesa de madera. Tenía el teléfono apoyado en un candelabro de cristal. Su rostro se iluminaba con el brillo de la cámara frontal. Sus dedos rozaron su cabello rizado mientras sonreía a la pantalla. Su voz flotaba suavemente en el aire como si hablara con alguien que la hacía sentir joven y emocionada. Mark se detuvo justo antes de entrar en la habitación. No quería escuchar a escondidas, pero tampoco quería interrumpir. Simplemente escuchó, no sus palabras, sino el tono, el que ya no usaba al hablar con él. Al terminar la llamada, Helena borró rápidamente la sonrisa de su rostro y bloqueó el teléfono. Se giró y lo vio de pie junto a la puerta, y su expresión cambió al instante, tensándose como la gente se siente expuesta. «Oh, hola», dijo, forzando su voz a ser neutral. «No te oí entrar». Mark se acercó, desabrochándose el primer botón de la camisa con la familiaridad cansada de quien ha estado de pie desde el amanecer. «¡Qué día tan largo!», dijo con una sonrisa cálida pero contenida. «Pensé que estarías descansando. Te ves elegante». Helena miró su blusa ajustada y se encogió de hombros. «Salí con las chicas después del trabajo». «Nada serio». Mark asintió. Quería creerla. De verdad que sí. Pero algo en su pecho se encogió de todos modos. «Estaba pensando que podríamos comer juntos», dijo con suavidad. Ella negó con la cabeza, tirando de un hilo de su manga. «Ya comí». «No lo hiciste», dijo Mark, manteniendo un tono sereno. «Pero está bien». Helena desvió la mirada como si quisiera evitar una conversación más profunda. Empujó la silla hacia atrás y se levantó. «Estoy agotada. La clínica estuvo de locos hoy. Solo quiero ducharme y dormir». Mark asintió de nuevo, aunque algo en su interior se sentía herido. La siguió con la mirada mientras caminaba hacia las escaleras. El suave golpe de sus tacones resonó en la habitación silenciosa. La vio irse, sintiendo como si estuviera observando a alguien a quien conocía de memoria, alguien que solía correr a sus brazos en cuanto llegaba a casa. Apagó las luces de la planta baja y subió a relajarse. Cuando entró en la habitación, Helena ya estaba bajo las sábanas. El brillo de su teléfono le iluminaba el rostro, sus dedos revisaban rápidamente los mensajes, sus labios se curvaban en una leve sonrisa que no se dio cuenta de que estaba haciendo. Mark se puso ropa cómoda y se metió en la cama junto a ella. El colchón se hundió bajo su peso, haciéndola moverse ligeramente.
Él la rodeó con un brazo suavemente por la cintura, sin agarrarla ni tirarla, solo con un toque suave para reconectar. Su cuerpo se puso rígido. Mark, esta noche no, dijo en voz baja, pero brusca, como si el hecho de que la tocara fuera una molestia. Estoy estresada. Necesito dormir. Retiró la mano lentamente, dándole espacio, pero sin poder ocultar la decepción en sus ojos. Hace tiempo que no estamos cerca, dijo en voz baja. Te extraño, suspiró ella profundamente, dejando el teléfono con un toque molesto. Por favor, no empieces, dijo. Estoy cansada. No estoy de humor para una atada. Lo intentó de nuevo, colocando una mano suave sobre su hombro, esperando que tal vez solo necesitara calor. Ella se apartó bruscamente, rodando fuera de su alcance. Luego se giró hacia él, con una mirada penetrante, una voz firme, un tono que atravesó la habitación. No me toques, dijo con claridad y sin vacilar. Yo decido qué hacer con mi cuerpo. Sus palabras lo calaron hondo como piedras en aguas profundas. Se levantó de la cama, cogió su almohada y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. La puerta de la habitación de invitados se cerró con un clic un instante después. Mark se quedó paralizado en su lado de la cama, mirando el espacio vacío donde solía estar su esposa. El techo sobre él se desdibujó ligeramente mientras sus pensamientos se dispersaban con una silenciosa pesadez. No estaba enojado. Todavía no. Lo que sentía era más profundo, más silencioso, como el sonido de los cimientos de una casa al moverse. Y al caer la noche, comprendió algo que había intentado ignorar durante meses. Algo se estaba rompiendo, y aún no había construido la máquina que pudiera arreglarlo. La luz de la mañana se filtraba lentamente a través de las persianas, trazando largas y pálidas franjas sobre la cama donde Mark despertó solo. El espacio a su lado permanecía intacto, fresco y rígido, como si nadie hubiera dormido allí. Se incorporó lentamente, pasándose una mano por la cara y dejando que el silencio lo invadiera como un peso. La casa se sentía diferente esa mañana, no solo silenciosa, sino vacía de calidez, como si alguien se la hubiera llevado silenciosamente durante la noche. Pasó las piernas por encima de la cama, dejando que los pies descansaran en el fresco suelo de madera mientras ordenaba sus pensamientos. No era él, tipo de hombre que reaccionaba exageradamente, ni el tipo de hombre que exigía explicaciones. Había construido una empresa desde cero manteniendo la calma bajo presión, pensando antes de hablar, dejando que las soluciones se formaran con claridad en su mente antes de actuar. Pero hoy, el silencio en la casa se sentía más agudo que cualquier problema en la planta de producción. Caminó hacia la puerta de la habitación de invitados de la Cabra y se detuvo antes de llamar. No quería asustarla, ni parecer conflictivo. Simplemente quería entender qué estaba pasando entre ellos. Elena, dijo en voz baja, dándole 2 golpecitos. ¿Estás despierta? Hubo una pausa, tan larga que pensó que no respondería hasta que finalmente su voz flotó a través de la puerta, tenue y apagada. Sí, estoy despierta. ¿Podemos hablar? Preguntó. Ella no abrió la puerta. En cambio, respondió. Me estoy preparando para ir a trabajar. No tengo tiempo. Mark se quedó allí unos segundos, con la mano aún cerca del marco de la puerta. El desdén le dolió, pero se obligó a mantener la voz firme. De acuerdo, hablamos luego. Bajó las escaleras, intentando quitarse la opresión del pecho. Se sentó a la mesa con el portátil abierto, revisando las actualizaciones del equipo de ingeniería. Revisó informes, aprobó ajustes de producción, órdenes de compra, pero por primera vez en años, su atención estaba dividida. Se encontró releyendo frases, pasando por alto detalles, parpadeando para alejar la imagen del rostro de Elena cuando dijo, «Yo decido qué hacer con mi cuerpo». Sus empleados lo conocían como un hombre preciso, alguien que rara vez se equivocaba, alguien que siempre veía los problemas antes de que se convirtieran en desastres. Hoy, se sentía como si estuviera en la niebla. Alrededor de las 9, Elena finalmente bajó. Llevaba una chaqueta ajustada, una blusa de seda y maquillaje sutil. Más maquillaje que su rutina habitual entre semana.
Evitaba el contacto visual mientras se movía por la cocina, cogiendo una manzana y una botella de agua con gas. Mark la observó en silencio, eligiendo el momento con cuidado. «No dormiste bien», dijo en voz baja, sin acusar, solo observando. Ella hizo una pausa, ajustándose la correa del bolso. «Dormí bien», respondió, aunque sus ojos contaban otra historia. Él asintió una vez. «De acuerdo». Tomó un sorbo de café y dejó la taza. «Solo quiero saber qué te preocupa, Elena. Has estado distante. Apenas me hablas. No me dejas tocarte. Quiero entender». Finalmente lo miró, con una expresión fría e indescifrable. «Mark, te dije que estoy estresada. Necesito espacio. No quiero hablar de eso ahora mismo». Observó su rostro con atención, intentando encontrar a la mujer que solía correr a sus brazos después de largos días, que solía acurrucarse a su lado en el sofá, que solía reírse con él por nada. «El espacio no debería significar dejarme fuera», dijo en voz baja. «Soy tu marido». Ella apretó la mandíbula y apartó la mirada. «Tengo que irme», dijo. Agarró las llaves del coche. «Ya llego tarde». Y así, sin más, salió. Sin un beso, sin una despedida, sin un momento de dulzura. La puerta se cerró tras ella con una firmeza que dejó a Mark mirando el espacio vacío donde ella había estado. Permaneció en la mesa un largo rato, dejando que la quietud volviera a instalarse. No estaba enfadado, todavía no, pero se le formó un nudo en el estómago, uno que le decía que algo más profundo estaba sucediendo, algo que ella no quería decir, algo que ocultaba. Se levantó, cogió su chaqueta y se dirigió al taller. El olor a metal, aceite y maquinaria lo tranquilizó al instante. Se sentó al volante de su todoterreno negro. El motor rugió con un suave rugido. Amaba un sonido que él mismo había diseñado. El trayecto hasta las instalaciones le dio tiempo para pensar. Hileras de árboles pasaron como un rayo por la ventana. El sol temprano proyectaba patrones cambiantes en el salpicadero. Recordó cuando volver a casa con Elena se sentía como la mejor parte de su día. Ahora, la idea de volver a casa lo llenaba de un temor silencioso. Pero Mark no era de esa clase de personas. De un hombre que actuaba con base en sus emociones. Creía en la claridad, en la evidencia, en comprender antes de reaccionar. Se dijo a sí mismo que le daría tiempo. Tiempo para que reencontraran el equilibrio. Sin embargo, una vocecita en el fondo de su mente susurraba una verdad que no estaba listo para aceptar. Algo se le escapaba, y no estaba seguro de saber cómo atraparlo. Cuando finalmente llegó al estacionamiento de la empresa, los trabajadores lo recibieron con respeto. Sin darse cuenta de que el hombre tranquilo y capaz que salía de la camioneta cargaba una tormenta en su interior. Enderezó los hombros, respiró hondo y caminó hacia la entrada, recordándose que lo que sucediera en casa podría manejarse con el tiempo. Por ahora, tenía una empresa que dirigir. Pero incluso al llegar a la puerta, su voz resonó de nuevo en su cabeza. «No me toques. Yo decido qué hacer con mi cuerpo». Y supo que esto era solo el principio. El zumbido dentro de Turner Automotive Laboratories tenía un ritmo constante y familiar. Máquinas zumbando, metal resonando, lejanos ruidos de motores en bancos de pruebas resonando a través del largo hormigón. Pasillos. Mark atravesó el ala principal de ingeniería con la serena autoridad que hacía que sus trabajadores se enderezaran instintivamente a su paso. Saludó a cada equipo con un gesto de la cabeza. Pero había una profunda quietud en su expresión que su ingeniero jefe, Rob Meyers, notó de inmediato. «¿Está bien, jefe?», preguntó Rob en voz baja al entrar en la nave de diseño. Mark respiró hondo y dejó su tableta sobre la mesa metálica. «Solo cansado», respondió, quitándose la chaqueta. «Una larga noche». Rob lo observó un momento, reconociendo la sutil rigidez en su voz. Mark no era un hombre que se derrumbara fácilmente. Gestionaba las crisis con pulso firme y serenidad, ya se tratara de un motor defectuoso o de un retraso millonario. Pero hoy, algo lo agobiaba. «¿Quieren recorrer la sala de prototipos?», ofreció Rob. «Podrían despejarse». Mark asintió una vez, agradecido por la distracción.
Cruzaron 2 puertas de acero y entraron en la brillante extensión blanca donde el nuevo modelo de vehículo eléctrico de alto rendimiento se alzaba como una obra de arte. Su elegante chasis, paneles curvos y cableado expuesto contaban la historia. Tras meses de intenso diseño, Mark se detuvo junto a él, pasando los dedos suavemente sobre el metal liso, anclado en algo que comprendía. Las máquinas nunca mentían. Nunca se escondían. Las máquinas funcionaban o no. Sin zonas grises, sin excusas, sin distanciamiento repentino en mitad de la noche. Apoyó la mano en el capó un momento. Más de lo habitual, dejando que la frescura calmara sus pensamientos. «Estás distraído», dijo Rob con suavidad. «Nunca te había visto tan callado», suspiró Mark, apoyándose en el banco de trabajo. «Es Elena», dijo, pronunciando el nombre con una mezcla de frustración y tristeza. «Es diferente, distante, fría». Rob asintió lentamente, sacó un taburete y se sentó a su lado. «El matrimonio pasa por etapas, ¿sabes? Quizás esté estresada. Su trabajo no es broma». «Conozco el estrés», respondió Mark en voz baja. «Sé cuando alguien está abrumado. Esto es diferente. Me evita. Se aparta cuando la toco». Fue a la habitación de invitados anoche después de decírmelo. Su voz se tensó. «No la tocara». Rob arqueó las cejas, preocupado. «Maldita sea», lo dijo palabra por palabra. Hubo un largo silencio. «Y ni siquiera es eso lo que me mantiene despierto», añadió Mark. «Son las mentiras, las sonrisas que le dedica a alguien por teléfono y que a mí ya no me da». Rob se frotó la nuca, eligiendo las palabras con cuidado. «Mira, no digo que haya pasado nada. Pero a veces, cuando alguien se aleja así, es porque tiene la atención en otra parte». Mark no respondió de inmediato. Miró al suelo, con la mandíbula apretada, las emociones apretándose en su interior como tornillos demasiado apretados. «No me precipito», dijo Mark con calma. «No soy ese tipo de hombre. Pero algo no encaja. Muy mal». Rob asintió, comprendiendo. «Mereces respuestas. Siempre se lo has dado todo». Mark no respondió. No podía, no sin decir algo que no estaba listo para admitir. Rob se puso de pie. «Acompáñame al garaje. Tenemos algo que deberías ver». Entraron en la gran nave de producción donde los trabajadores se movían entre las estaciones de soldadura y las carretillas elevadoras retumbaban a un ritmo lento y constante. El ruido llenaba el aire, dándole a Mark algo más en que concentrarse mientras observaba al equipo instalando componentes con movimientos precisos. Sin embargo, mientras observaba, el rostro de Elena no dejaba de mostrarle la mirada fría, las excusas rápidas, la pantalla del teléfono bloqueada iluminándose con mensajes que ella rechazaba. Inhaló profundamente, frotándose la nuca. Podía soportar máquinas defectuosas, desafíos empresariales, disrupciones del mercado, pero no el silencio de la mujer que amaba. No un rechazo sin razón, no un hogar que le resultara extraño. Al mediodía, Mark se disculpó y se dirigió a su oficina con vistas a la fábrica. Se sentó detrás del amplio escritorio y observó por la pared de cristal cómo los trabajadores se movían con determinación bajo él. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. «Me tomo medio día para ir al spa con las chicas. No me esperes. La cena está en la nevera por si te entra hambre». Sin emojis de corazón, sin cariño, sin explicaciones. Mark me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Algo en su interior se endureció. Las palabras fueron corteses, pero vacías. No escribió ninguna respuesta, no porque quisiera ignorarla, sino porque ya no sabía qué decir sin parecer desesperado. Dejó el teléfono boca abajo y se recostó en la silla, juntando los dedos frente a los labios. Llamaron suavemente a la puerta. Era Linda, su asistente administrativa. «Señor Turner, me pidió que le recordara la llamada con inversores a las 2. «Gracias», dijo, levantándose y ajustándose el cuello de la camisa. Atendió la llamada con una profesionalidad impecable, con voz segura y firme, ideas agudas. Nadie en esa videollamada habría adivinado que su vida personal se estaba desmoronando. Pero cuando la reunión terminó y la pantalla se quedó en negro, Mark no se movió,
abrumado por lo que parecía esa noche. Parecía emocionada, llena de energía, casi radiante. Verlo hizo que algo en lo más profundo de su ser se estremeciera. Se giró al oírlo, sonriendo con una sonrisa que parecía practicada. «Hola», dijo, con un tono falsamente ligero. «Llegas temprano a casa». «Son las 7», respondió Mark con calma, dejando las llaves en la encimera. «Esta es mi hora de siempre». «Bueno», dijo ella, echándose el pelo detrás de la oreja. «No me di cuenta». Él asintió con claridad. Por un instante, ninguno de los dos habló. Las luces de la cocina brillaban suavemente, proyectando un cálido brillo sobre las encimeras de granito y los electrodomésticos de acero inoxidable. Todo parecía perfecto. Todo menos la distancia que los separaba. Elena finalmente rompió el silencio, volviéndose hacia él con un repentino estallido de energía. «Necesito dinero», dijo con naturalidad, como si pidiera un vaso de agua. «Estoy planeando unas vacaciones en solitario. Solo yo. Necesito un respiro de todo». Mark la miró fijamente, sin enfado ni sorpresa, simplemente asimilando sus palabras en silencio. «¿Unas vacaciones en solitario?», preguntó lentamente. «¿Dónde?». Ella se encogió de hombros. «Todavía no lo he decidido. Quizás Miami, quizás Malibú, algún lugar agradable. Un lugar relajante». Sonrió suavemente, con los ojos brillantes. «De verdad que lo necesito». «¿Y cuánto pides?», preguntó con voz firme. Ella no dudó. $100,000. Mark parpadeó una vez. $100,000. Sí, es solo una escapada. Se inclinó sobre el mostrador, tamborileando ligeramente con las uñas. «¿Sabes cuánto he trabajado? Merezco algo». Respiró hondo y exhaló lentamente, dejando que sus pensamientos se calmaran antes de hablar. No era un hombre que levantara la voz. No era un hombre que reaccionara con ira. Hablaba con intención. «Elena», dijo en voz baja, «hace meses que no me hablas como es debido. Duermes en la habitación de invitados. Me evitas a la primera. No me tocas. No me miras. Me niegas la intimidad. Y ahora, de repente, necesitas $100,000 para unas vacaciones en solitario». Ella se puso rígida. «Así que ahora llevas la cuenta». «No», dijo, manteniendo el mismo tono tranquilo. «Te pido honestidad». Entrecerró los ojos. «¿Me estás rechazando?». Mark se acercó, con expresión firme, voz profunda y controlada. «Sí, me niego». Se quedó boquiabierta, incrédula. Él continuó, eligiendo cada palabra con precisión. «Anoche dejaste muy claro que tú decides qué hacer con tu cuerpo. Dejó que el recuerdo flotara entre ellos y ahora yo decido qué hacer con mi dinero». El aire se quebró. El rostro de Elena se retorció primero de sorpresa, luego de furia. «¿Hablas en serio?», gritó, acercándose a él. «¿Me estás rechazando después de todo lo que he hecho por ti?». Mark le sostuvo la mirada. Sin pestañear. «No soy tu banco, Elena». Levantó las manos. «¡Guau! Increíble. Así que eres así. Un hombre egoísta y controlador». No se movió. No alzó la voz. Simplemente dijo, «Te marchaste primero», se burló ella a gritos, cogiendo su bolso de la mesa. «Si es así», dijo, alzando la voz, «entonces prepárate para darme la mitad de todo lo que tienes». En lo que a mí respecta, este matrimonio se acabó. Salió furiosa de la cocina, pisando fuerte por el pasillo, y su ira resonó por toda la casa. Cerró la puerta del dormitorio con tanta fuerza que los marcos de fotos de la pared vibraron. Mark se quedó quieto un momento, dejando que el silencio volviera, dejando que su corazón se estabilizara. No la persiguió. No suplicó. Simplemente fue a la sala, se sentó en el sofá y dejó que la verdad se asentara. La mujer que amaba había tomado su decisión. Pasaron 2 días en un tenso silencio. Elena apenas le habló, moviéndose por la casa como una extraña de paso. Pasó largas horas al teléfono, susurrando en los rincones, saliendo temprano, volviendo tarde. Y entonces, a la tercera mañana,
Entró en su oficina en casa con una pila de papeles nuevos. Tenía la barbilla alta, los ojos brillantes de seguridad. Su voz transmitía victoria. «Quiero el divorcio», dijo. «Firma». Mark miró los papeles legales, oficiales, llenos de exigencias, y luego la miró a ella y rió con una risa profunda y genuina. Risa incontrolable. «Con gusto», dijo él, cogiendo el bolígrafo. Ella parpadeó, desconcertada, confundida por la rapidez con la que firmó. «Ni siquiera vas a leerlo». «No necesito hacerlo», dijo Mark, devolviéndole los papeles. «Ya me has enseñado todo lo que necesito saber». Sus labios se curvaron en una sonrisa triunfante al arrebatarle los papeles. «Te vas a arrepentir de esto, Mark», dijo con seguridad. «Cuando me quede a medias», dijo con calma. Ella se burló. «No sabes cómo funciona el divorcio». Mark se reclinó en su silla, juntó las manos. «Tienes razón», dijo con una lenta sonrisa. «No lo sabes». Su confusión se acentuó, pero se aferró a su arrogancia, haciendo girar los papeles en la mano mientras se alejaba. Creyó haber ganado. Creyó haberlo engañado. Creyó entender el juego. Pero nunca se había jugado a su nivel. Y Mark supo que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La audiencia de divorcio estaba programada para las 9 de la mañana. Y a las 8:50, la sala ya estaba medio llena. El murmullo de voces, el aire frío de las rejillas de ventilación, los bancos de madera pulida, todo le pareció lejano a Mark cuando entró con su abogado. Stephen Langford, un hombre tranquilo y elegante, conocido por sus argumentos precisos y serenos. Era el tipo de abogado que no desperdiciaba palabras. No lo necesitaba. Mark se sentó, con la postura erguida, con el rostro sereno, las manos apoyadas tranquilamente sobre la mesa. Elena llegó poco después con su abogado, Christopher Wellman. Caminaba con seguridad, casi triunfal. Vestía un traje color crema ajustado con botones dorados y un maquillaje impecable. Realmente creía que ese día cambiaría su vida. No de la forma en que estaba a punto de hacerlo. Se sentó, cruzó las piernas, sin mirar a Mark ni una sola vez. El secretario se puso de pie, presentando el caso de Elena Marie Turner contra Mark Anthony Turner. Todos se pusieron de pie cuando entró el juez Howard, un hombre bajo y severo con un comportamiento serio. Se sentó, les indicó a todos que se sentaran e inmediatamente abrió el expediente. No hubo discurso, ni una introducción dramática, solo un consejo de negocios. El juez Howard dijo: «Estamos aquí para la división de bienes. El demandante puede proceder». Wellman Rose, su tono era refinado, seguro, ensayado. «Su señoría, este es un caso estándar. Mi cliente solicita el 50% de todos los bienes conyugales. El señor Turner es el propietario de Turner Automotive, una empresa de ingeniería altamente rentable. Expandió el negocio durante el matrimonio, y la ley de Michigan le da derecho a mí, cliente, a la mitad del valor acumulado». El juez Howard asintió una vez y miró a Langford. Demandado, Langford se mantuvo firme con la tranquila confianza de quien ya ha ganado, pero no necesita demostrarlo. «Su señoría, la reclamación del demandante se basa en un malentendido. El señor Turner no es el propietario personal de Turner Automotive. Es propiedad de Turner Automotive LLC, que se constituyó 7 años antes del matrimonio. Todos los registros financieros se presentaron durante la presentación de pruebas». El juez Howard abrió la carpeta que tenía delante y examinó las primeras páginas. «El tribunal ha revisado estos documentos. La LLC existía antes del matrimonio». Langford asintió. «Sí, su señoría. Artículos de organización presentados ante el Estado en 2011. Se incluyen las declaraciones de impuestos y los documentos de propiedad». Wellman dio un paso al frente rápidamente. «Su señoría, el demandante no tenía conocimiento de esta LLC. Creía que el negocio era propiedad conyugal». El juez Howard no levantó la vista. «Esa creencia es irrelevante. La propiedad no se determina por suposiciones». Wellman tragó saliva, pero continuó. «Su señoría, los esfuerzos conyugales contribuyeron al crecimiento del negocio.
No hay pruebas de ello. Langford respondió con suavidad sin ponerse de pie. Señor, el crecimiento de la empresa de Turner se debió a contratos e inversiones prematrimoniales. No hay ninguna contribución del demandante, financiera ni de otro tipo, al negocio. El juez pasó página. Todo ya estaba probado en los documentos. Wellman, el juez Howard dijo, ¿tiene alguna prueba que contradiga la documentación de los demandados? Wellman dudó. Nosotros. No, su señoría. Elena giró la cabeza rápidamente hacia su abogado. ¿Cómo que no?, susurró con aspereza. Wellman evitó su mirada. El juez Howard cerró el expediente. La empresa es propiedad de la LLC. Los activos de la LLC no son bienes conyugales. Solo los bienes personales pueden dividirse. Levantó la vista con voz firme. Los bienes personales del señor Turner, según lo declarado, consisten en una cuenta corriente con un saldo nominal y objetos personales de valor insignificante. Eso es todo. El rostro de Elena palideció. Mi cliente creía. Comenzó, levantándose de su silla. El juez Howard levantó una mano para pedir silencio. Señora Turner, siéntese, por favor. Se sentó lentamente. Continuó, la creencia no invalida la estructura legal. La LLC es anterior al matrimonio, y nada en este expediente demuestra ninguna inversión conyugal en ella. Langford permaneció inmóvil, silencioso, tranquilo. Wellman bajó la mirada. El juez Howard cerró el expediente definitivamente. Se deniega la petición de división de bienes. Se concede la disolución. Cada parte conserva sus bienes personales. Sin pensión alimenticia. Sin más obligaciones financieras. Cayó sobre la grava. Luego se levantó y salió. La sala quedó en silencio, salvo por el leve sonido de la respiración temblorosa de Elena. Finalmente miró a Mark. Lo miró de verdad, y por primera vez el miedo brilló en sus ojos. Mark, susurró, levantándose lentamente. Él también se levantó, tan tranquilo como siempre. Ella dio un paso hacia él con la voz quebrada. Por favor, le temblaban los labios. Cometí un error. Cometiste muchos, dijo él. Puedo arreglarlos, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Por favor, no te vayas. Por favor, denme otra oportunidad. El abogado de Mark se hizo a un lado en silencio, dándoles espacio, pero sin interferir. Mark miró a Elena con una firmeza que ella nunca antes había notado. Una fuerza que subestimó, una claridad que no creía que él tuviera. Elena, dijo en voz baja, no perdiste hoy por culpa del juicio. Parpadeó confundida. Perdiste porque dejaste de ser socia mucho antes de que empezara este divorcio. Él dijo, me rechazaste. Me ignoraste. Me faltaste al respeto. Y luego intentaste arrebatarme la mitad de lo que construí sin siquiera estar a mi lado mientras lo construía. Sus lágrimas corrieron por sus mejillas. Mark, por favor. Negó con la cabeza una vez, luego pasó junto a ella hacia la salida. Ella extendió la mano como para agarrarlo, pero su mano se cerró a su alrededor. Nada. Sus rodillas se doblaron. Se hundió en la silla más cercana, cubriéndose la cara mientras sollozos silenciosos sacudían su cuerpo, dándose cuenta de su arrogancia, su aventura, su codicia, sus suposiciones. Todo eso la había traído hasta aquí. Mark llegó a la puerta del tribunal, la empujó y salió al luminoso pasillo. El sol de la mañana se derramaba sobre el suelo, iluminando su camino limpio, libre y abierto. No miró atrás. Espectadores, ¿creen que Alina merece una segunda oportunidad? Dejen su opinión en los comentarios y no olviden darle a me gusta y suscribirse para más historias interesantes y realistas.